Plakatenwand in Regen. Der Regen verteilt graue Häuser mit der zweiten Schicht von seinem grauen gedächten Collier. Du bist weit, etlicher ist jetzt weit, und man kann nicht gehen zu keinem. Ich spann mich an in einer Plakatenwand, was ist beklebt mit Zitronengelle und Marans-Reute Papieren. Der Regen hat heint ausgewaschen grell die Zinnoberreut Oisies, was erzählen. Han dreht man in irgendein Kino dem Film von der Ballerina, der Reuter. Die Reuter strech seinen Hand, was zerteln, und Hand schwer herab. Auf weiße Gufim von gelle Papieren, zwischen 10 graue Häuser, ist die gel und reut beklebte, bretterne Wand der einzige heiße, farbige Guf. Und man kann sich beheften mit ihm, wie mit der menschlichen Guf. Was ist jetzt gar weit, nicht zuzukommen zu ihm. Afiches en la lluvia. Hoy la lluvia pinta edificios grises con una segunda piel de su tono gris mate. Estás lejos. Todos están lejos ahora. Y no se puede ir a nadie. Me apoyo contra una pared cubierta de afiches amarillo limón y rojo pomelo. Hoy la lluvia lavó chillonas, letras vermellón que dicen, algún cine hoy muestra. Una película sobre una bailarina, La Roja. Las líneas rojas son manos que acarician y manos que caen pesadas.
sobre cuerpos calientes empapelados de amarillo. Entre 10 edificios grises está la pared cubierta de amarillo y rojo. El único cuerpo tibio. Te podés unir a él, como te podés unir a otro cuerpo que ahora está lejos, imposible de alcanzar. Sholem Aleichem, Halemen, a Guten Abend, les damos la bienvenida a Fundación Ivo. Estoy muy emocionada porque además están varias de mis lehrers, de mis maestras, así que bueno, las saludo especialmente. Quiero agradecerles por estar en Ivo. Ivo es una institución que desde 1928 en Argentina, pero desde 1925 en Vilna, se dedica a preservar, a documentar y a difundir y a fomentar la investigación y el conocimiento sobre el patrimonio cultural yiddish. Sigue siendo esta nuestra misión y en el marco de esa misión es que estamos muy felices de presentar este nuevo libro traducido al castellano. Agradecemos principalmente a la editorial por haber tomado este paso tan valiente, porque es un material que no es tan fácil de editar. Así que gracias, Milena Cacerola, por la edición del libro y por estar esta noche por primera vez compartiendo con nosotros un evento. Espero que sea el comienzo de muchos otros. Y es parte de nuestra misión darle difusión a escritores y escritoras que por diferentes razones y en diferentes momentos quedaron afuera del canon. Muchos conocemos quienes estudiamos Yiddish o quienes participan de la cultura judía y la cultura ashkenazí, a los escritores más icónicos. Muchas veces son escritores varones que entraron en el canon en diferentes momentos, pero no es algo, el canon no es un proceso lineal. Hay autores que, gracias a personas como Milena Cacerola, gracias a personas como investigadores, traductores, que se animan a releer y a traducir obras como esta, es que tenemos la posibilidad de revisitarlos, de releerlos, de resignificarlos en nuestro presente. Y que eso es la misión más importante que tiene Fundación Ivo. Y hablando de nuestro presente, no puedo dejar de mencionar
la difícil situación que estamos pasando, tanto como judíos en Argentina, como nuestros hermanos en Israel y en otras partes del mundo. Nuestro compañero de equipo, Itzik Horn, tiene a sus 2 hijos secuestrados en Gaza, y simplemente quiero utilizar este segundo para pedir, para rogar y para hacer fuerza junto con todos ustedes de que podamos seguir haciendo estas actividades, de que no tengamos que seguir soportando al terrorismo, ni de Estado, siendo mes de marzo, aprovecho también para traer este mensaje, ni el terrorismo de Estado, ni el terrorismo de ningún otro tipo, ni la violencia es la solución a ninguno de nuestros problemas. Bueno, quiero que es simplemente una esperanza de que podamos seguir trabajando en paz, tanto en Israel como en toda la región. Les agradezco mucho por este momento y la invito a Flor Monfort, que va a coordinar el acto. Gracias. Bueno, buenas noches. Bienvenidos a la presentación de Flores de Vidrio de Deborah Fogel. Esta presentación consiste en una charla con su traductora, Karen Vick, y con el compilador. Bueno, ellos van a hablar ambos del proceso de traducción, y la verdad es que me quiero hacer eco de las palabras en relación a la edición en este momento tan difícil y mencionar a Matías Reck, el editor de Milena. Y también decirles una cosita personal muy pequeña, que es que mi abuela estaría muy orgullosa de que estuviera presentando un libro traducido del yiddish de una autora que tal vez se hubiera perdido en el tiempo y hubiera quedado olvidada si no fuera por este acto de belleza poética tan enaltecedor de Jordan y Karen como traducir a Deborah Fogel. Así que muchas gracias por eso. Y bueno, la idea es que nos cuenten un poco cómo fue el proceso de descubrir a la autora y traducirla. ¿Puedo llamar antes de contar a Karina también a qué se siente con nosotros? Acá hay agua si alguien quiere, por cierto. Bueno, yo voy a contar primero, más que cómo descubrimos a la autora, porque eso es más, no es tanto mi parte, más el proceso de traducción, porque fue un proceso bastante particular y bastante colectivo, que es un poco a mí la manera también que más me gusta hacer las cosas. Ya de por sí la traducción, lo que descubrí en que fue mi primer proyecto de traducción, fue que ya de por sí traducir es algo bastante menos solitario que escribir, porque bueno, claro, tengo que tomar las ideas de otra persona, digamos, no soy como solo yo con mi ego y mis ideas y mis palabras, sino agarrar algo de otra persona y transformarlo. Eso me pareció muy lindo, pero además este proceso en particular, bueno, Jordan se me acercó y me propuso traducir esto al castellano, él ya lo había traducido al inglés, y yo le dije, pero yo no sé, y dije, ¿puedo? ¿Se vale? Y así que lo fuimos haciendo un poco en conjunto. Fue bastante particular porque tomé como primera base el inglés. Después también las traducciones, o fui pasando, como yo sabía, conozco las letras del hebreo y sé alemán. Entonces, cuando pasaba cada letra de hebreo a letra fonética, que podía hacer ese trabajo, después me quedaba algo que más o menos podía leer y entender. Así que bueno, fue un trabajo en varias partes. Y después una última parte de
literalmente en conjunto, de decir, esto traduje esto, esta palabra está bien, esta palabra no sé qué, bueno, ir viendo verso por verso. O sea, fue mucho trabajo. Sí, eso me parece. Fue un proceso largo en trabajo, corto en tiempo y bastante agradable. ¿De qué hablo? ¿De qué parte? Ok, ¿cómo descubrimos a Deborah Fogel? Sí, vivimos en Berlín y parece que no sería un buen lugar para la cultura yiddish o judía en general, pero paradójicamente, o quizás tiene que ser así, está floreciendo la cultura yiddish allá. Y claro, también similar a lo que Karen contó, viviendo en Berlín, aprendiendo el alemán, me di cuenta que había mucho vínculo con el yiddish que se hablaba en mi familia y me acerqué al yiddish. Y me encontré con otra gente joven en Berlín, otros músicos, escritores que están haciendo cultura en yiddish allá. Y empezamos a hacer lecturas, muestras, conciertos también. También siempre con el enfoque de cambiar el canon a algo más, bueno, no solo a los Bocher, von Heider, como a algo más amplio, y nos interesó mucho lo que se produjo en Estados Unidos, de las mujeres allá, pero también figuras como Fogel. Y en esas lecturas, como diría casi feministas, ahí me encontré con el trabajo de Fogel y siempre estoy traduciendo todo y empecé a traducir a Fogel y a mandarlo a revistas literarias en Estados Unidos, en otros lados. También hicimos un proyecto en Berlín donde se hizo murales. Sí. Así que bueno, y después surgió la idea de hacer esas ediciones acá en América Latina, donde no se tradujo hasta hoy día. Y es una escritora impresionante. Vamos a leer después un poco de obra, pero ya tuvieron un pequeño Bueno, que es profesora de literatura de la Universidad Torcuato. Y la pregunta para ella sería, ¿cómo la ubicaría a Débora en el contexto de su época? Que nació en 1900. Bueno, muchas gracias por la invitación. Doble placer. En realidad es un placer por muchas razones. Yo fui profesora de Karen y cuando los profesores empiezan a aprender de sus alumnos es como el momento más glorioso de la profesión, ¿no? Cuando me mandó esto, me mandó una antología de poemas de una poeta que yo desconocía totalmente, lo cual fue hermoso, ¿no? Porque me llevó ella a estudiar o a mirar y por supuesto hice conexiones con las cosas que yo ya conocía. Lo primero que me pasó con Deborah Fogel es que no supe dónde ponerla. En todos los lugares donde yo habría podido ponerla entraba mal. Poetas judíos, literatura en yiddish, para mí, en mi acervo personal, digamos, se parecía bastante a los cuadros que tenemos acá, ¿no? La literatura en yiddish se relacionaba con el realismo, con el costumbrismo, con un tipo de vida de Europa del Este, e incluso, estirándome un poco, pintores vanguardistas, pensaba, bueno, Marc Chagall, que también está metido en ese mundo de la vanguardia, pero trae a ese mundo el mundo judío.
O por otro lado estaba ese mundo de los judíos asimilados del imperio austrohúngaro. Pensaba en Stefan Zweig, en su libro El mundo de ayer, en donde los poetas judíos son ciudadanos de primera categoría de las vanguardias cosmopolitas de los 20 y no hay ningún rastro de su judaísmo. De hecho, estuve leyendo la crítica feroz que le hace por eso Hannah Arendt a Stefan Zweig, pero no entraba tampoco ahí entonces. Y tampoco entraba, por supuesto, en el mundo de las feministas. Yo sabía, porque ella me lo dijo, que era una escritora mujer, pero si me hubieran dado el libro sin decirme que era de una escritora mujer, es un libro totalmente unisex. La tarea de traducción fue fantástica, no sé yiddish, entonces eso me favorece en algún punto porque yo recibí poemas que fluían con una total naturalidad y que yo sí podía relacionar con primero que son poemas que no tienen nada que ver con eso, en el sentido de que son poemas como puramente verbales, ¿no? Poemas cuyo artificio es sobre todo verbal. El atractivo es sobre todo está en la forma, digamos. Está en esas metáforas sorprendentes, en esos símiles urbanos con elementos de la naturaleza que se asocian a elementos de la vida modernísima de las urbes de principios del siglo XX, llenos de metal, llenos de electricidad. Yo cuando leía el poema decía que el poemario pensaba que si tenía que elegir un elemento que representara el poemario, habría sido una lamparita de luz blanca, fría. Entonces, bueno, no sé si responde a la pregunta, pero digo, entré a estos poemas con el descubrimiento de una poeta totalmente única, que a mí me pareció muy gratificante porque me devolvió, voy a decir algo que me dijeron que quizás fuera polémico, pero yo asocio al yiddish, o para mí el yiddish es una lengua de museo. E incluso en este renacer que hay en Estados Unidos, en Europa del yiddish, es un renacer sobre una lengua que ha muerto o que, bueno, no sé, una lengua muerta, ¿sí? Una lengua que nadie aprende como lengua primera, que nadie aprende en su casa, que uno va a algún lugar a aprenderla, lo cual ya lo pone en una categoría distinta. Y me pareció que cuando uno lee este poemario no hay manera de entrarle como el poemario de una lengua muerta. Y me pareció realmente extraordinario que esta traducción nos devolviera al yiddish en su pico de creatividad y en su entorno vital, digamos. No sé. Estaría bueno que Jordan y Karen, tengo Karina, así le ponemos picante a la presentación. Sí, bueno, nunca murió y hay 300.000 aproximadamente quizás me equivoco, pero por ahí, de hablantes primarias. O sea, la comunidad ortodoxa está usando yiddish como lengua primaria. Lo que sí quizás sea más como una intervención sería en el yiddish, digamos, secular. Y hay una tensión entre estas dos comunidades y nosotros representamos esa comunidad más chica, que es la comunidad de yiddishistas, que también tiene bastante continuidad, como vemos acá, en lugares así que se estableció hace 100 años. Y no solo no veo tanto pelo gris ahí. Y tenemos los chiquitos acá también, que me parece fenomenal. O sea, eso no se muere, pero creo que también, como señalizás, un aspecto del libro que queríamos hacer en la traducción, que es como hacer algo extremadamente actual,
que no tiene nada de... Claro, el yiddish sufrió bastante. Podríamos decir que el yiddish de este palo casi murió. Pero bueno, justo cosas así y que varios editoriales acá como mostraban interés y uno como se presta a hacerlo, demuestran que estás todavía en un proceso de circulación, no sé, y de uso. Sí, quería decir que también un poco por qué había invitado a Karina, porque se me había ocurrido, fue porque cuando leí estos poemas también sentí como, wow, qué moderno. Y me acordé mucho de las clases con Karina sobre historia de la literatura, donde en esa época veíamos un montón de poetas o de escritores que hablaban sobre lo sorpresivo de los nuevos tiempos de la ciudad, de el tranvía, las luces de neón, cómo todo parecía que se aceleraba y se aceleraba y se aceleraba. Y lo sentí re actual, quizás en otro sentido, porque ahora se acelera de otra manera y a otra velocidad y con otros elementos, pero hay algo del núcleo que yo leo en esto, que es como todo va tan rápido que se vuelve repetitivo, ¿no? O todo se acelera tanto que de repente como que ya no hay diferencia entre las cosas porque hay algo repetitivo y de la naturaleza y cíclico y a la vez algo disruptivo, geométrico, como que entra un poco para romper y bueno, me pareció que está escrito hace 100 años y me sorprende eso, como que actual que sigue siendo y bueno, eso. Un poco una pista de lo que queríamos desmenuzar es esta, o sea, su condición de unisex que dijiste recién. Esto de que si no sabemos puede ser un hombre porque asociamos a una persona que produce poesía tan moderna como dice Karen, es difícil de ponerla en un corset femenino. Entonces, me gustaría que profundizaran todos sobre esta condición de mujer poeta de Débora. Sí, gracias. Creo que lo que quería decir es que no hay ninguna manera nostálgica de leer a Débora Fogel, ¿no? No hay ninguna nostalgia en el vínculo. Es un vínculo poético y esto me lleva a tu respuesta. Yo cuando la empecé a leer dije, uno siempre agarra lo nuevo con lo que trae. Y dije, bueno, Alfonsina Storni, ¿no? Que en la década del 20 escribe poemas bastante, no parecidos, pero poemas en donde una mujer descubre la ciudad y descubre en la ciudad la modernidad, descubre cosas que están todo el tiempo acá, descubre las vidrieras, descubre la electricidad, descubre los tranvías, pero bueno, en Alfonsina Storni los poemas, estoy pensando en el poemario, su gran poemario de los años 20 que se llama Languidez, en donde están esos poemas, pero al lado hay otros poemas femeninos, digamos, que tienen que ver con la experiencia femenina de esa ciudad, que es algo distinto, que es desde otro lado, que cuando se les deja a las mujeres pasear por esas calles y cuando no, que pasa la noche, etc. Y no hay nada de eso en este poemario. De hecho, este poemario se parece mucho más en la crudeza de sus imágenes, de su imaginaría, de sus giros retóricos, se parece mucho más, por lo menos en lo que yo, es a un Oliverio Girondo, ¿no? Sin la fascinación, porque hay un poquito de nostalgia, hay no es un rechazo de la ciudad, pero la ciudad está vinculada a la tristeza, hay algo triste todo el tiempo. Tampoco parece ser una gran ciudad, ¿no? Hay algo... entonces, es difícil agarrarlo por lo de la mujer, pero bueno, la crítica literaria feminista nos ha legado dos cosas fundamentalmente. Uno, el descubrimiento de obras de mujeres y otro, obras de mujeres que tratan el tema de mujeres. Bueno, este es del primer grupo, digo, no tiene nada que decir, me parece a mí, sobre la experiencia femenina, si es que eso existe, pero
no parece que para ella hubiera ninguna preocupación ligada a lo que era en esa ciudad ser mujer. No hay ninguna limitación, no hay ninguna reflexión desde lo femenino, pero bueno, sí es algo sorprendente para nosotros hoy encontrar que en ese momento, cosa que sabemos de las pintoras en ese momento, pero todas esas mujeres nos fueron legadas como protagonistas menores de esa época, y me parece que la voz de Deborah Fogel, que es muy asertiva, ¿no? Que eso tiene, si uno quisiera darle una vuelta feminista, de una mujer que no pide permiso para escribir como si no fuera una mujer, me parece que ahí entra con el tema que es imposible de no hacerse la pregunta. Digo, no hay nada relacionado con que sea mujer, pero es una mujer, con lo cual uno no puede evitar pensar qué hace esta mujer en ese momento de la historia. Bueno, ¿quieren escuchar algunos poemas? ¿Quieren leer? ¿Sí? No, se iba. Bueno, dale. Voy a dejar el micrófono. Este poema se llama Glossblumen y es el poema que llevamos como título del libro. Flores de vidrio. Glossblumen. La luna es un cerezo blanco. El olor angustiante de un anhelo viscoso, de 7 años. Die Levonne ist a weiße Karschenblum, schmeckt Mutne mit klebiger Bänkschaft von 7 Jahren. Y los faroles, tulipanes de vidrio amarillo, plantados en la primera calle, segunda, tercera. Und die Lanterns seinen gelle Tulpen von Glas, ausgesetzt in erster, zweiter, dritter Gas. Vidrio amarillo, huele a manos frías y al collar ámbar de irse sin. Gelglas schmeckt mit kiele Hand und mit Bernsteinkrellen von Verzichten. Se puede bajar por la primera calle, por la segunda. Deja que algunas gotas de la luna azul te entren, con su olor de anhelo pegajoso y el frío del vidrio amarillo del farol. Man kann gehen mit der ersten Gas, mit der zweiten, lassen hereinfließen in sich Tropfen von blauer Levonne, was schmeckt mit klebiger Bänkschaft und die Kielkeit von gellen Lanternglas. ¿Qué más puede traer cada noche? Además del olor de espera pegajosa, además del frío olor vidriado de irse sin. Was kann mehr kommen jeden Abend wie der weite Riech von klebiger Warten, wie der kiele Glasriech von Verzichten. Y este poema ahora se llama Stillleben mit Kälte, naturaleza muerta del frío, y demuestra un poco la preocupación también de Fogel para lo visual y los cuadros, y claro que capaz iba por otro lado más abstracto, más geométrico. ¿Sí? No. Sí. Ah, ok. Okay. Stillleben mit Kälte. A halb Jahr liegen Tage
in a green Dämmerlicht, wie a Flemisch Malereien mit grüner Kält. A halb Jahr ziehen sich Nächt 12 Stunden lang, lang wie Tag und Leiber. Der Tag ist a lang mit Glaskollier, zerteilt in 2 Heft mit der flachen roten Kreisel. Zwischen 4 graue Wände von einem Weltrechteck stehen erräuft zu Leibbretter, liegen brettflach, Holzscheiten mit 2 Fies. 12 und 12 Stunden lang. Mehr kommt gar nicht vor. In dem Glasrechteck mit gelben Sternen, mit weißen Sternen. Panimer wären Scheiben, flache, Viereck von farblosen Glas wie die Tag. Und tumpe, hölzerne Vierecken mit wasserig, gelben Kollier, Sticker, Bretter, flache, wie Nacht, hölzern, gelle. ¿Alguien entiende Yiddish? Perdón, me dio curiosidad. ¿Sí? ¿Hay gente que entiende Yiddish? Bien. Bueno, ahora van a saber si lo traduje bien o no. Son las únicas, por suerte. Naturaleza muerta del frío. Durante medio año, los días se acuestan en un crepúsculo verde. Quedaba bien igual. Los días se acuestan en un crepúsculo verde, como en cuadros holandeses del verde frío. Durante medio año, las noches se extienden 12 horas, largas como días sin cuerpo. El día es un intervalo color vidrio, dividido en 2 mitades, por un círculo plano rojo. Dentro de las 4 paredes grises del mundo rectángulo, se levantan cuerpos tabla. Se acuestan bloques de madera con 2 pies, durante 12 y 12 horas. No pasa nada más en el rectángulo de vidrio, con sus estrellas amarillas, estrellas blancas. Las caras se vuelven rodajas planas, rectángulos hechos de vidrio transparente como los días, y rectángulos de madera mate color amarillo acuoso, y esas de tablas planas, como noches de amarillo madera. Quería decir una cosa más en todo esto del tiempo, la repetición y la linealidad, más quizás una anécdota a modo personal, pero es que en la mitad de la traducción de esto, que lo estaba traduciendo del yiddish al castellano, me enteré de manera medio casual que mi abuelo traducía del castellano al yiddish para un diario. Claro, yo no lo conocí, así que nunca lo supe, pero me lo enteré en el camino. Y bueno, no sé, me parecía también algo que me hizo pensar mucho en como lo cíclico del tiempo, ¿no? Porque también, bueno, si adquieren el libro después, que se puede hacer abajo, van a tener también, creo, una sensación de algo de muy una ciudad de Europa del Este, el invierno, el poema que leímos recién, como la noche larga, las 12 horas, los 3 meses, la blancura, algo que a mí leyéndolo pienso, Europa del Este, Berlín, noche. Y yo estoy viviendo ahí también, de repente. Entonces, bueno, no sé, hay algo ahí muy como, no sé si círculo, sino más como espiral, que se parece y a la vez cambia, y bueno. Y a la vez hay un poema que tradujeron Edificios del Conurbano, y es muy hermoso porque puede ser una ciudad de Europa del Este o puede ser una ciudad o un barrio del conurbano bonaerense. Entonces hay algo de la traducción que
para quienes no sabemos yiddish, pero tenemos un oído trabajado en escucharlo, nos es muy grato y hermoso sentir esa resonancia, ¿no? Que pudiste hacer esa traducción, los dos, es como... Siento que hay una gratitud muy grande también en el trabajo. Así que, bueno, como dijo Karen, se puede comprar el libro abajo. Vamos a disfrutar de un buffet para también compartir ideas, charlar y hablar en yiddish. Así que les agradecemos muchísimo. ¿Quieren decir algo más? Sí. Dale. Es la segunda vez que hago un evento público en castellano así. No sé hablar bien. Vamos a leer otro poema más. Después un poquito de música más. Y les esperamos abajo. Mannequinen. Drei Lalkes Kalechtige von Rose Porzelei, Schmeicheln unter Glas Scheuven verleuden, wie treuerig Blech, bold geschmeichelt wie Papier, Heuven auf ein Rosenohrem, Heuven auf dem zweiten Rosenohrem, Heuven auf dem ersten Ohrem, präsentieren blaue, räuschendicke Kleider. Ein Jahr ist der blaue Collier in Mode. Die Welt ist ein Karussell von Porzellan, mit leuchtenden Himmeln blaue und mit Himmeln von elastischem Goldblech, wo zugeklebte schwarze Kernsteife und elastische Damenbläue haben mir gar nicht was zu tun, nur schmeicheln mit blauen Lackieraugen und gezirkelte Karminlippen. Erste Gas, zweite Gas, a dritte, alle 2 Minuten a drei und wieder, bis a zweite papierene Sonne geht auf Himmeln von Leibend und gar nicht mehr kann man tun, wie schmeicheln narrisch zu als Ding. Muy bien. Manes, 3 muñecas redondas de porcelana rosa con sus sonrisas perdidas atrás la vidriera, como hojalata triste sonriendo, como papel. Levantan un brazo rosa, levantan otro brazo rosa, levantan el primer brazo. Muestran vestidos azules con volados. Este año el azul está de moda. El mundo es un carrusel hecho de porcelana, con cielos azules de lienzo y encima cielos elásticos de hojalata dorada, donde se pegaron caballeros negros rígidos y damas elásticas azules, sin nada para hacer, más que sonreír con sus ojos esmaltados de azul y sus labios contorneados de carmín. Una calle, una segunda, tercera. Cada 2 minutos un giro y otro, hasta que un segundo sol de papel se alza sobre los cielos de lienzo. Y ahora no se puede hacer nada salvo sonreírle como un necio a todo. Bueno, y el último que vamos a leer, porque después el resto tiene que quedar de misterio para que lo consigan.
Corte transversal. En la esfera de vidrio ya pasaron varios días, varios soles, saliendo de un lado y bajando del otro, varios crepúsculos, 2 al día. El día es una masa rectangular. 7 bloques de 2 soles se llaman semana. 7 veces, luz amarilla, luz azul. 7 veces, sol amarillo, sol blanco. Los días sin uso se cuentan. Y de nuevo se cuentan. Segunda semana, tercera, cuarta. Bloques de 30 soles, un mes. 3 meses de cielo celeste y brotes pegajosos. 3 meses de flores de amarillo metal, pájaros, ropa. Después 3, donde todo queda igual. Y 3, de días de papel plano como la blancura. Y no viene nada. ¿Cuántas veces vinieron los brotes pegajosos? ¿Cuántas veces vinieron los días de papel blanco? Querschnitt. Viel Tag seinen scheun gewehen in der Gloskeul. Viel Sonnen von 2 Seiten, viel Dämmerungen, 2-mal täglich. Der Tag ist ein rechteckiger Klump. 7-mal der Block mit 2 Sonnen heißt der Woch. 7-mal ein gel Licht, ein blau Licht. 7-mal ein gelle Sonne, ein weiße Sonne. Man zählt Tag Verbräuchte und wieder zählt man. A zweite Woche, a dritte, a vierte. A Block mit 30 Sonnen, a Chodesh, 3 Chadoshim von blauen Himmeln und klebige Sprotzen, 3 Chadoshim von gelle, metallene Blumen, Vögel, Kleider, und 3, in welches ist alles gleich, und 3, mit Tag flach Papierene wie die Weisheit. Uns kommt gar nicht, wie viel Mal seinen Scheuen gegangen, klebige Sprotzen, wie viel Mal seinen gekommen Tag Papierene von Weißkollier.
Spiel du Klezmer mit der Volle, Geld mir Summen, und dir Zoll und ihr Poiket, Bim Bam, Hand is Hogge, Hand is Ram, auf Jalje, I flew. So hat der Regen gepatscht, geschmissen, die Zinsares mich gebissen, Sonn gebrennt mich, ungebroten, nicht kein Wind und nicht kein Schotten, auf Jalje, I flew. Spiel je Stärke, he Kapelle, spielte Deune, spielte Gelje. Auf Jalje, I flew. Sí, para ahí, bueno, no me acuerdo los nombres. Bueno, gracias a todos, pero especiales gracias a los músicos. A nuestras conversadoras. No voy a decir los nombres de todos, así es. Al Ivo por recibirnos y también va en conjunto con y también a la Embajada de Alemania que nos ofrece el buffet que vamos a comer ahora. Tengo a mi mamá soplándome cosas, por eso no sé, hay cosas de las que no se puede escapar. Bueno, después en la parte de la edición, también muchas gracias a Mati Rey, de Milena Cacerola por editar. Y a Martín Hecker, que está ahí atrás al fondo escondido por hacer la tapa. Y bueno, un poco también la idea del buffet y todo, y después es porque tenía la sensación al pensar en este evento como que podía llegar a traer recuerdos propios de padres, de abuelos, no sé, de lo que sea,
y queríamos abrir un espacio para compartirlos y que puedan intercambiarlo, lo que sea. Y creo que Mati quería decir algo, ¿no? Sí. Me hace que no con la mano, pero... No, bueno, gracias por venir a todos, todas. Gracias a Ivo y las palabras de bienvenida. Y es verdad que podemos hacer cosas juntos en función de, como editorial, venimos desde el año pasado organizando la Feria del Libro Judío, que por cuestiones, llamémosle, de público conocimiento, se ve suspendida en estos momentos. Y gracias a Karen y a Jordan por confiarnos sus textos, su trabajo. Tali Goldman, una amiga, nos puso en contacto. Se hizo una edición como muy rápida, pero muy emotiva por lo que trae el Yiddish. Y me parece que la discusión sobre la lengua muerta es muy importante para que cuando bajemos a comer una porción de torta la conversemos y ahí seguro mucho para decir. Gracias.